tardes a cada uno de ustedes, a los que están viendo en esta transmisión. Les damos bienvenido a cada uno de ustedes y muy buenas tardes a cada uno de ustedes los que están presentes. Vamos a estar en este en vivo a hablar sobre cómo fue o cómo pasó cómo fue su vida del Sebastián López Rafael. Y yo soy la que va a preguntar a ustedes y a cada uno de ustedes, y cada uno a ustedes voy a hacer la pregunta y van a responder las preguntas lo que voy a hacer. Y pues su nombre completo del hermano pastor Sebastián López Rafael, fecha de nacimiento 23 de septiembre de 1952. Y pues antes de hacer esta pregunta o las preguntas que voy a hacer, quiero dejar tiempo a cada uno de ustedes y que se van a presentar. Buenas tardes. Mazanil, Macontel, en un momento, ¿sí? Y también una publicación o transmisión apacible en Mateo López Rafael y Wistar Sebastián López Rafael. Dios les bendiga a todos los que están viendo esta transmisión en vivo. Saludos especiales para todos y también la transmisión apacibles, y también me dijeron también la otra transmisión que están haciendo de Chapin Luis y el otro Aníbal López. Saludos, gracias por esta transmisión, es una bendición. Mi nombre es Juan Alfredo Bautista Raimundo. Yo soy el pastor de la Iglesia de Dios Nueva de Jerusalén número 9, aquí en Omaha, Nebraska. Muy buenas tardes, país con un alma que se requiere una transmisión en vivo y van escabili quizal como pastor Sebastián y Lázaro García, Chintipay, aldea San Lucas, y pues Mati Cashialco, moderadora y Pano con Alebatila Katish lo que yino con Aja, y a Tutur Pay. A Producciones Apacible, Chapin Luin y Aníbal López. Aquí ya una transmisión de Escabile Culo. Antes de empezar este diálogo, pueden dejar sus comentarios para que más al ratito vamos a responder las preguntas. Pues gracias a ustedes, a los que van a ver y pueden compartir nuestra transmisión. Y la pregunta va a mi abuelito. La primera pregunta es: ¿qué hicieron cuando crecieron juntos con sus padres? Muy bien. Buenas tardes otra vez, los que van a ver este video o esta transmisión en vivo. Hay muchas historias, pero lo voy a contar lo más importante porque no vamos a salir. Va a llevar largos minutos y lo empiezo, pero voy a empezar desde un principio. Me recuerdo yo con mi hermano, desde mi juventud, el año 71, tenía 11 años cuando empecé a andar junto con mi hermano en el trabajo material, en diferentes lugares. Ahí empecé a andar juntos, trabajar juntos.
vivir junto, comer junto. Me recuerdo, es una tristeza de realidades para mí en este momento, pero lo voy a contar. Desde el mes de abril, el 81, llegó Evangelio en el corazón o en la casa de nosotros. Entonces allí empezamos a construir o edificar la vida en el Señor. El mismo año 81 empezamos a predicar, o mi hermano predicando la palabra de Dios. También con pobreza, con escasez. Me recuerdo, andamos en las costas, hablando de costa de Escuintla, de Mazate, de Gomera, por todo lado de costa. Andamos trabajando juntos, con pobreza, predicando la palabra, cantando, tocando guitarra. Y también, terminando trabajo en la costa, pasamos en otro lugar por Barberena, Santa Rosa. Allí trabajamos también y predicando el Evangelio. Desde la fecha y hasta la fecha del tiempo. El año 87 empecé a viajar aquí en los Estados Unidos y siempre comunicaba con mi hermano Sebastián López Rafael. Tenemos una buena relación con él en la palabra de Dios, en el Evangelio, con los miembros, con la iglesia. Esa es la historia que yo tengo, que yo me recuerdo. Hay más cosas. Hicimos, hacemos, ha sucedido. También hay pruebas, de todo hay, pero ahora estamos felices porque el 81 recibimos la palabra de Dios. Hasta aquí sentimos muy feliz. Mi hermano ya no está, pero aquí nunca vamos a dejar hablar el Evangelio. Y luego, y después nos comunicamos con mi hermano. El año 2000 empezó la misión. Entonces el año 2003 recibió mi hermano la misión y fue un supervisor y fue un fundador. Entonces me siento alegre. En ese tiempo, ahora me siento alegre. ¿Por qué? Porque mi hermano, el hombre, ha soportado, ha trabajado con los hermanos, con las iglesias, con todo, por todo el mundo, desde las aldeas. Así que me recuerdo, fue un buen trabajo. Mi hermano Sebastián López Rafael ha trabajado bastante, ha hecho trabajo. Así que aquí estamos, aquí estamos aquí con esta familia. Hay más familia, aquí estamos, nunca vamos a dejar ese trabajo que nos dejó mi hermano Sebastián. Así que los que van a gustar este video, los que van a ver este video, pues alégrense, no se deje, sigamos en adelante. Sé que hay pruebas, sé que hay lucha y sé que tenemos que ir también con el Señor. No sabemos, pero debemos aquí en este mundo, tenemos que ir con el Señor. Prepárense, hay que luchar, hay que prepararse la vida con el Señor. Así que hay más historia, hay más que hablar, pero solo esta historia puedo contar. Que sí, que hay muchas cosas, pero ya les dije que empezamos con pobreza, pero nunca lo dejamos el Evangelio. Mi hermano nunca dejó, así que hasta la fecha estamos aquí en este momento. Estoy aquí con estos hermanos, con estos amigos que van a ver conmigo aquí en Omaha, Nebraska, y soy de Aldea Siete Pino con mi hermano. Y gracias. La siguiente pregunta es: ¿cómo fue o cómo sobrevivieron o en qué trabajaron?
trabajamos, predicamos, trabajamos en la costa, ya les dije, trabajamos en Machete, piscando café, algodonera, piscando maíz, por Tulate, que le dicen abajo Mazatenango, y por todo lado. Allí trabajamos, allí comemos, allí hacemos la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios. Y para allá de Guatemala, por el lugar que ya mencioné, Barberena, Santa Rosa, y yendo para Petén, ahí hemos ido a predicar, hemos ido a trabajar también en nuestra vida. Piscamos café, trabajamos, limpiamos cafetales. A veces hay trabajo, a veces no hay trabajo, pero ahí fuimos a trabajar. El tiempo de siembra ya en nuestras aldeas, regresamos a trabajar, a cultivar, y sembramos, después regresamos en la costa. Pues gracias a Dios en ese tiempo, y ahora estamos aquí. Así sucedió, así fue la vida, y hasta la fecha estamos trabajando aquí en los Estados Unidos. La última pregunta: ¿cuáles son tus recomendaciones ahorita a los miembros? Ahora estoy hablando con el Señor. Dios, espero, Dios va a hablar, va a levantar otro como mi hermano, va a quedar en su lugar, pero Dios lo sabe, pero lo que estoy haciendo ahora, yo estoy de rodilla. El Señor va a hablar, va a decir quién, otro se va a levantar. Pero espero allí en esa iglesia va a levantar otro igual como mi hermano, que va a llevar ese trabajo, que va a llevar ese ministerio. Entonces aquí estoy yo con mi familia, aquí en Omaha, Nebraska. Cualquier cosa, como he hecho con mi hermano Sebastián López Rafael, cualquier cosa, cualquier actividad, aquí estoy yo, enviarle colaboraciones, cualquier actividad, cualquier gasto, cualquier cosa. Entonces así voy a hacer otra vez con otro siervo, con otro hombre que se va a levantar, otra familia que se va a levantar en la iglesia. Aquí estoy yo con mi familia. Cuando yo empecé aquí desde el año 87 en los Estados Unidos, solamente yo, pero ahora ya están mis hijos, ya están mis hijas, ya somos muchos, mi sobrino, ya somos muchos aquí fácilmente, y llevar ese ministerio con otro hermano, con otro hijo, con otro joven, con otro adulto que va a llevar ese ministerio. Aquí somos muchos, aquí estamos para recaudar dinero, para hacer actividades, campañas, cualquier cosa. Entonces, esa es mi visión ahora. Esa es mi visión, esa es mi promesa, esa es mi meta. Con otro nunca vamos a dejar y nunca vamos a terminar y nunca va a quedar el ministerio parado, sino que tiene que caminar. Así que los que van a estar viendo, los que están escuchando, así que nunca vamos a dejar, nunca vamos a olvidar, nunca vamos a abandonar ese puesto. Vamos a orar. ¿Quién va a quedar este puesto? Yo creo que es todo. Esa es mi lucha, esa es mi visión. Mi visión, hay otro que se va a levantar. Gracias. ¿Y nos puedes dejar un mensaje o un mensaje al pastor que está ahorita? Pastor, está en Guatemala. Sí. También, hermano pastor, adelante. Sé que se fue o desapareció mi hermano. Este es tu
tu compañero del ministerio, pero adelante, hermano pastor, usted adelante, échale gana, aquí estamos, aquí estoy yo, tú sabes también, cualquier cosa, cualquier actividades, siempre comunicamos con usted y esto nunca lo vamos a dejar y nunca también yo no te voy a olvidar, sino que yo te digo que tú vas a quedar allí haciendo el ministerio, el trabajo de mi hermano Sebastián. Aquí estoy yo, cualquier cosa, hermano pastor, échale ganas, no se siente solo. Usted siéntase, estás con nosotros aquí y nosotros con usted allá. Así que ánimo, adelante, hermano pastor Julio Pablo. Ya escuchamos lo que dijo mi abuelo, cómo fueron sus infancias, y ahora ya la pregunta va con el hermano pastor. ¿Cómo es la vida de un pastor antes que ahora? Bueno, así de que continuamos, ¿verdad? Hablando un poco de la vida de los siervos del Señor. También voy a resumir un poco, ¿verdad? Comparando como en este tiempo que estamos viviendo. Número uno, los años 70, 60 o 50, ¿verdad? Los años anteriormente no es como los años actualmente que estamos viviendo. Número uno, que hoy en tiempo la tecnología ha avanzado mucho. A través de esa transmisión en aquellos tiempos era escaso, pero tanto en la tecnología, hablamos que los pastores anteriormente, bueno, desde la edad de 5 a 7 años comencé yo a experimentar ciertas cosas al lado de una familia. Yo vengo de una familia humilde. También mi papá, su nombre es el pastor Juan Bautista Ramos, que pastoreó en la Iglesia de Dios de Jerusalén, allá en San Juan Ixcoy, durante más de 30 años. Durante el tiempo de su ministerio dedicó para Dios también. El Señor lo recogió. Entonces, en estos tiempos, lo que me acuerdo, voy a resumir, que no habían vehículos para transportar a nuestros pastores. Fue una gran lucha que hicieron. Caminaban horas tras horas de aldea. Recuerdo que él comenzó a trabajar en la Iglesia de Dios, Asambleas de Dios anteriormente. Iba hasta Capcín La Brisa, yo creo que los de San Juan saben, allá iban de camino. Cuando no podían, tenían que usar un caballo para ir. Es lo único, el transporte que usaban ellos. Pero me pregunto, muchas veces yo creo que ellos sufrieron para comenzar el Evangelio, que ellos pusieron el fundamento, crecieron en la obra del Señor. Tal vez no es comparado con ese tiempo hoy. Entonces lo que veo que ellos hicieron un esfuerzo, una lucha, como hoy, ¿verdad? Gracias a Dios no es igual, ¿verdad? Tenemos carro que nos transporta hasta nuestro municipio de San Juan Ixcoy. Yo creo que ahorita ya hay vehículos que nos transportan, pero anteriormente teníamos que caminar. Recuerdo que la noche vigilia comienza de las 6 a las 7 de la noche. Teníamos que terminar hasta la 1 de la mañana, hasta las 2, 3 de la mañana estamos regresando. ¿Y quiénes son los que estaban enfrente de la obra? Son los pastores. Ellos no tenían que fallar. Había frío, ahí a veces han habido momentos de lluvia, pero ahí están enfrente. Recuerdo que mi papá, no solo mi papá, también el siervo que en vida fue, que mi respeto es para toda la familia. Lamento la pérdida, también él es parte de mi familia espiritualmente. Por todos los pastores que conozco, el pastor también Miguel García, y también el pastor también de, ¿sí? ¿Cómo se llama? Diego García, y también Domingo Ramírez. No me recuerdo otros siervos que recuerdo de mi infancia. Son ellos que se ponían en el altar para predicar el Evangelio. Fue difícil la situación, pero ellos, ¿verdad? Recuerdo que mi papá decía que en esos tiempos, como en nuestro pueblo de San Juan Ixcoy, todos saben que hay costumbre que tenían su cruz. Decía, nosotros tuvimos el enfrentamiento para sacar cruces en cada hogar para llevar el Evangelio. No fue fácil, pero gracias a ellos
quizás donde estamos ahorita no es igual, pero yo creo que ellos hicieron mucho trabajo, mucho esfuerzo, y como hoy en tiempo, ¿verdad?, es muy diferente, totalmente muy diferente. Entonces es lo que yo veo, que la vida de un pastor anteriormente, también económicamente, pero ellos con dinero o sin dinero le dieron todo para Cristo. Como dice la palabra, han luchado, pelearon la buena batalla y hasta el fin, pues Dios los recogió, se adelantaron. Así es de que Dios bendiga a todos los siervos de Dios alrededor del mundo, en especial conmemorando la vida de nuestro hermano pastor Sebastián López. Así que el Señor bendiga a toda la familia, y es lo que puedo comentar. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son las responsabilidades de un pastor? Bueno, la responsabilidad de un pastor, si podíamos ver, es una gran responsabilidad, por ejemplo, de tener una gran paciencia con las almas, y los miembros que vas a ver, nunca vas a tener favorito, todos los vas a querer igual, y nuestra responsabilidad es dar la palabra, enseñarlos, guiarlos, orar por ellos, animarlos en momentos de adversidad, preparar líderes para la obra del Señor. Y hay muchos puntos que podemos ver en esto, pero la responsabilidad del pastor pues es alimentar a las almas, dar pastos a las almas para que ellos crezcan espiritualmente y que la palabra proyecte en cada corazón. Y es algo que puedo comentar acerca de una responsabilidad. ¿Y cuáles son los sacrificios o procesos de un pastor? Hablamos de un proceso de un siervo de Dios a diferentes procesos. Puede pasar un siervo a veces, como comenté hace unos momentos atrás, a veces lo que se ve en un pastor no es como se cree. A veces piensa la gente que un pastor tiene mucho dinero, y a veces totalmente diferente el asunto. El proceso de un pastor nunca, si hablamos económicamente, nunca va a pedir dinero a la gente. Se va a conformar con lo que haya. De lo que sepa en el mundo, no hay ningún pastor que exige a sus miembros de ayudarnos. Si que nosotros pasamos por ciertos procesos económicamente, lo aguantamos. Como dice el apóstol Pablo, que nosotros trabajamos voluntariamente en la obra del Señor. En cuanto las personas quieren ayudar económicamente, uno tiene que soportar toda esta situación. Y hablamos de enfermedades. Un pastor puede también caer enfermo, puede pasar momentos difíciles, de críticas, no hace falta. Cosas buenas vienen, pero también cosas malas vienen. Y uno tiene que soportar, porque ha hecho un compromiso con Dios, y este compromiso lo va a cumplir hasta el final de sus días, porque no podemos dejar la obra, no importa la circunstancia, enfermedades, adversidades que vienen, luchas, pruebas. Hay momentos que los pastores lloran, pero no lloran delante de la gente, lloran a solas. Pero eso nada nos puede separar del Señor. Es difícil. Entonces, como digo, ánimo a todos los siervos de Dios. Quizás en este momento, lo que no van a ver, si hay siervos de Dios que están pasando por momentos difíciles, yo les animo mucho, pero el proceso no es fácil, y esto no termina. Hay diferentes procesos que pasan en la vida. Así es de que lo único que puedo decir, Dios es nuestro ayudador, y con la ayuda del Señor podemos seguir adelante. La siguiente pregunta es: ¿un pastor puede organizar sus líderes? Sí, es la gran responsabilidad de un siervo del Señor, pues tocando un punto, lo que estoy escuchando de nuestro pastor que falleció. Yo creo que ha hecho mucho trabajo. Desconozco más trabajo, pero todos los miembros saben qué es lo que él ha hecho. Entonces, si nosotros no hablamos con líderes, un
pastor solo no puede trabajar. Necesitan líderes que se levanten al lado, porque en realidad eso nos ayuda mucho al ver en este punto donde estoy, hermanos, los que nos ven en este punto. Dios bendiga a los líderes también. Muchas veces nos olvidamos, pero es importante que ellos están a nuestro lado, porque sin ellos no podemos hacer el trabajo solo. Definitivamente uno solo no puede. Y si hablamos históricamente de la Biblia, Moisés tuvo Aarón, tuvo Josué, muchos hombres que estuvieron al lado de él levantando la mano. Dice que cuando tuvo una guerra con Amalek, dice que cuando él bajaba la mano prevalecía Amalek, pero cuando él levantaba la mano prevalecía Israel. De manera que las manos de Moisés se cansaban, dice la Biblia, pero tuvo que llegar Hur y Aarón para levantar la mano. Entonces pudieron vencer al enemigo. ¿Qué quiere decir eso? Un pastor siempre va a preparar líderes para una ayuda. Los líderes están para apoyar, no para desanimar la obra del Señor. Y de hecho es lógico que un pastor tiene que trabajar mucho y ser paciente con todo. Y lo que puedo, tal vez hay puntos, pero resumidamente esto puedo comentar acerca de los líderes al lado de un pastor. Y sé que nuestro pastor que en vida fue, hay hombres que lo han preparado y ellos saben muy bien cuántos consejos dio el pastor, y es una gran bendición. ¿Y un pastor entrega completamente su tiempo a sus miembros o no? En esta parte, yo creo que en este tiempo que yo de mi persona, yo lo que pienso acerca del ministerio, el tiempo completo, nosotros damos a Dios, pero yo podría sugerir, o yo, en mi criterio, ¿verdad?, que un pastor tiene que dar su tiempo a la iglesia, pero también tenemos que dar nuestro tiempo con la familia. La familia es muy importante, porque es nuestra responsabilidad como pastor. Eso lo hablaba en la iglesia hace rato con los hermanos. Hay un ministro que descuidó su familia, es bíblico. Y en esa parte Dios buscó la familia porque Él lo descuidó. Entonces mi sugerencia bíblica, lo que yo puedo meditar, un pastor puede dar su tiempo con la obra del Señor, con los miembros, pero también jamás se olvida de su familia, porque la familia es donde comienza la obra del Señor. No debemos descuidar la familia es parte de nuestro ministerio, prepararlo para la obra del Señor. Así de que es lo que puedo hablar sobre ese punto, la familia, la obra del Señor. Es muy importante estos dos puntos, al menos es lo que yo puedo comentar. Nivel de académico de un pastor. En el 1991 a 1993 graduó como pastor, y el 5 de noviembre de 2017 recibió su bachillerato. Y el 15 de noviembre de 2019 recibió su profesional en teología. ¿Usted cree que fue fácil para él? En esa parte, hablando de estudios, estudio bíblico, creo que no es fácil, porque es un gran sacrificio que hace un siervo de Dios. Bueno, sé un poquito de cuando mi papá estudió allá en las asambleas de Dios anteriormente. A veces entre los hermanos lo ponían a prueba si de verdad una persona iba a ser un siervo del Señor. Y no solamente en eso, sino que económicamente, vuelvo a repetir, siempre se paga una cuota. Y anteriormente, como le digo, los pastores en el estudio, yo no sé cómo lo hicieron, Dios lo sabe, pero
Yo recuerdo que mi papá decía de que anteriormente no es como la gente hoy. Hoy solamente es regar el evangelio, expandir el evangelio, pero anteriormente gente que se convertía, ellos no saben mucho de ofrenda, ni mucho menos de diezmo. No sé cómo hicieron nuestros padres, nuestros siervos, nuestros pastores, cómo lograron su estudio, porque no había en San Juan. Tendrían que ir hasta Huehuetenango, hasta Shell, hasta Panacachel, hasta en la capital. No sé cómo hicieron para llegar allá, pagando pasajes, iban, y no sé cuántas cuotas pagaban al instituto para sacar un estudio a través de la Biblia, solo por amor, también hacia nosotros. Pero ellos lograron, fue duro, hablando económicamente, hablando también mentalmente, físicamente. Tal vez hay momentos que se estresaron. A veces, repito otra vez, recuerdo años atrás que mi papá fue a estudiar. Yo sé que lo mismo pasó con el siervo. Cuando iba a estudiar, nos dejaba con mi mamá, y nosotros a veces no alcanzaba para la comida. Nosotros teníamos que aguantar comer solamente sal con tortilla, es todo. Entonces fue un poco difícil, y no fue fácil. No es porque hoy está tan fácil, ¿verdad? Pero uno, si hace un esfuerzo, puede lograr. Pero ellos hicieron ese logro. Ahora traigo eso en la mente de cada uno de nosotros. Ahora el pan está a la mesa delante de la generación que estamos viviendo hoy, pero a veces no quieren. Pero ellos sí, fue difícil. Animo a todos los que van a ver esa transmisión. Si hay estudio bíblico que trae tu pastor en tu iglesia, aprovecha esa oportunidad. No dejes escapar. Ya hablando en todos lugares, si hay oportunidades, animo, pero la vida de nuestros pastores que se están yendo, que los que todavía están, que Dios los bendiga. Fue el gran sacrificio que hicieron, por la cual hasta aquí estamos, porque ellos hicieron un arranque muy importante y fue difícil. Pero ánimo a todos, que hoy sí se puede hacer cosas como lo que hicieron nuestros pastores, lograron, también nosotros lo podemos lograr. Solamente hay que hacer un esfuerzo. Gracias, hermano pastor. Como lo escuchamos, cómo es un pastor o cómo hace un pastor en su iglesia. Ahora vamos con el hermano Lázaro. La pregunta es, como liderazgo, cuéntanos cómo fue desde los años 70, 80. ¿Nos puede contar? Bueno, me siento más cómodo hablar en Cancobal, pero pienso que las razones que lo estamos haciendo en español es para abarcar más personas. Entonces, porque me presenté en Cancobal. Entonces, de lo que le puedo contestar, voy a tratar de resumirlo, porque como el hermano aquí a la par, más o menos ya lo dijo, ¿verdad? Entonces, yo soy de los años 80, por lo que antes de eso, pues uno no tiene idea, ¿verdad? Pero el liderazgo, cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando del liderazgo espiritual en este caso, el liderazgo del hermano pastor, que en paz descanse, Sebastián. Quizás el evangelio en nuestro entorno es un poco distinto, hablando específicamente de Guatemala, ya que su hermano aquí pues mencionó algo muy notable, habló sobre la pobreza. En Guatemala pues hay situaciones sociales, hay situaciones hay problemáticas donde la gente indígena sobre todo, hay una marginación. Entonces el liderazgo de estas personas, como por ejemplo el hermano Sebastián, quizás fue un poco más difícil, porque ellos tuvieron más problemas donde ellos se toparon. Entonces el liderazgo siempre ha estado presente. ¿Y por qué podemos decir que el liderazgo siempre ha estado presente? Previo a que el evangelio haya llegado
a San Juan Ixcoy, había líderes, quizás no necesariamente eran líderes cristianos o evangélicos, pero habían personas que conducían al pueblo a practicar cosas buenas, a tener buenos principios, a tener respeto. Y una de esas cosas que yo me acuerdo, uno de los principios que mi padre nos decía, mi papá también era pastor, que en paz descanse, él nos decía: mijos, cada vez que ustedes se topan con un mayor de edad, quiten su sombrero y denle sus respetos. Entonces yo considero que nuestra cultura, nuestro pueblo siempre ha sido un pueblo de respeto, al grado de que en nuestros días, como cultura, como pueblo, todavía demostramos ese respeto, ya sea al pastor. No sé cómo sea con ustedes, pero en mi familia, una persona que es pastor le decimos man pastor, o en este caso también una persona que está en el gobierno del pueblo decimos man alcalde. Y man para nosotros es una forma de respetar, de reconocer a alguien que está sobre nosotros. Entonces, tratando pues de responder a la pregunta de forma resumida, eso es lo que puedo decir en cuanto al liderazgo. ¿Y usted recuerda algo de la guerra interna? ¿De la guerra? Interna. De la guerra interna de Guatemala. Bueno, como yo decía, yo nací en plena guerra, podríamos decir, desgraciadamente. La guerra interna surgió a mediados de 1950, y esa guerra desgraciadamente tardó 36 años. Entonces, lo único que yo recuerdo es cuando salíamos a jugar con mi hermano. Tengo otro hermano un poco mayor que yo. Salíamos a jugar al parque y pasaban los camiones militares y nos asomábamos para ver qué pasaba, ¿no? Entonces, porque eran unos camiones que hacían un ruido muy, muy fuerte. Creo que aquí el hermano se acuerda. Y bien me acuerdo cuando mirábamos detrás de los camiones, veíamos a los soldados caídos. Estaban así como podríamos decir, ordenados como leña. Estaban encima del uno del otro. Y pues nosotros no lográbamos percibir lo que estaba pasando, pero es lo poco que puedo recordar de esto. Y entre esto fue ahí donde pues surgió el pastorado de estos hombres que estamos hablando ahorita. Es lo que le puedo decir. ¿Y qué es un defensor de los derechos? Bueno, defensor de los derechos, voy a tratar de tocar un poco la Biblia en este aspecto. Y puedo decir que un defensor de los derechos se origina de Dios mismo. El hermano aquí mencionaba a Moisés, creo que fue usted el que mencionó a Moisés. Cuando Dios le dijo a Moisés que Moisés tenía que sacar a su pueblo de Egipto, es que Dios se había dado cuenta de que había un sufrimiento psicológico y físico. Quizás los israelitas sufrían marginación, quizás sufrían, es difícil, pero como ellos estaban como inmigrantes en tierra que no era de ellos, entonces Dios vio ese sufrimiento y le dijo a Moisés: saca a mi pueblo de Egipto para que vayan y me adoren. Entonces, tratando de responder su pregunta, que ¿qué es un defensor de los derechos humanos? Podríamos decir que esa idea se originó de la mente de Dios mismo, porque Él vio una injusticia que el faraón en este caso estaba practicando hacia los israelitas. Entonces Dios dijo: esta gente los tengo que sacar de aquí, de ese sufrimiento. Entonces Él usó a Moisés en este aspecto para sacar al pueblo de Israel debajo de ese sufrimiento. Pues ese sufrimiento era un sufrimiento más físico, ¿verdad? Un sufrimiento más material. En este aspecto nuestros pastores pues han predicado
sobre los derechos. Y es un punto donde el pastor Sebastián y mi persona nos sentábamos a hablar, y él en cierto modo me instruyó bastante sobre eso, porque yo era una de las personas que no entendía hasta dónde puede llegar el liderazgo de un pastor. Yo era una persona que pensaba que el trabajo de un pastor era nada más de predicar y hasta ahí. Pero nuestro pastor Sebastián, el hermano Sebastián, Dios le había dado un conocimiento más amplio para tocar ciertos puntos, como por ejemplo ser un defensor de los derechos humanos. ¿Y por qué decimos esto? Porque en Guatemala es donde sucede más esto. En Estados Unidos es diferente. Usted y yo nunca vamos a, quizás, ¿verdad? Esperemos que nunca vamos a salir a manifestar en contra de alguna injusticia de algún hombre. En cambio, en Guatemala, de donde venimos, es un poco diferente, porque pues desgraciadamente hemos tenido gobernantes que no han respetado los derechos humanos, sobre todo derechos de los pueblos indígenas. Y cuando hablo de derecho, voy a tratar de dar un ejemplo muy rápido, muy breve. Hablemos de la educación. La educación en nuestro entorno es muy precario, no es tan avanzado como, por ejemplo, hablando de las zonas urbanas, por ejemplo, de la capital. En la capital, en Quetzaltenango, en otros lugares más poblados, la educación es mucho mejor. En cambio, donde nosotros venimos, quizás algunos de ustedes se acuerdan, de los que están presentes, teníamos por unos 20 o unos 25 alumnos, había solo un maestro. Y cosas así, ¿verdad? Y podemos empezar la lista es larga, pero ese es solo un ejemplo que podemos decir de por qué es que surge la necesidad de defender los derechos humanos. Porque como hijos de Dios, todos tenemos un derecho, ya sea uno indígena, no indígena, no importa, todos tenemos el mismo derecho. Y ese es uno de los trabajos de lo cual nuestro hermano Sebastián practicó, y él creía también de igual manera. Es la respuesta que le puedo dar. La siguiente pregunta es: ¿qué es proteger la madre tierra o el medio ambiente? Bueno, he pensado mucho sobre esto de proteger el medio ambiente o la madre naturaleza, como se le dice en otros términos. Para nosotros como pueblos indígenas, yo me acuerdo de algo que mi padre me decía, y mi padre era pastor, pero él nos mandaba, él nos decía que tenemos que respetar las cosas, como por ejemplo respetar el agua, respetar los árboles, respetar y mucha gente no entiende esto, de que al analizar la Biblia, también la Biblia habla de los derechos de la creación. La Santa Biblia habla de los derechos de la creación, porque pues nosotros creemos, tanto el hermano pastor aquí como su hermano, creemos que Dios es el que creó todo. Entonces, por ende, nuestros padres creían, como mi persona, yo creo que nuestro entorno, nuestro medio ambiente merece ser respetado. Pero esto surge por lo mismo. Tenemos esta problemática que en Guatemala también nuestros gobernantes no creen en ese respeto al medio ambiente y entregan los recursos de nuestro país hacia otros países. Y es donde surge la lucha, donde surge la defensa de la naturaleza o del medio ambiente. Y yo personalmente, yo creo de que sí, la naturaleza merece respeto, la naturaleza merece que la defendamos, porque Dios nos la dejó para guardarla, para disfrutarla. Al salir al campo, podemos salir un día de campo con nuestra familia, con nuestros hijos o con la iglesia. Podemos ir al río, a un lago,
Pero ¿cómo sería si hablemos de Guatemala un poco? Quiero salir a las cataratas, por ejemplo, una catarata muy famosa de San Juan Ixcoy, Pepajao. ¿Cómo sería querer llegar a las cataratas de Pepajao y que el río, en lugar de caer, esté entubado al beneficio de alguien más y que todo ya estaría seco? ¿Cómo sería eso? Sería triste. Entonces, de ahí surge lo que es defender el medio ambiente. Y pues desgraciadamente las leyes de nuestro país no son tan favorables hacia la naturaleza, especialmente hablando de territorios que están en los territorios indígenas. Muchos indígenas como nosotros pues han sido desplazados de sus territorios porque se han encontrado minerales, porque hay fuentes de riqueza en sus territorios. Entonces el gobierno los desplaza, los desalojan, no importando cuánto tiempo llevan viviendo ahí, los sacan de sus tierras como que si no tuvieran ningún derecho. Entonces es ahí donde también el liderazgo del pastor ahí entra. Fueron hombres que se dieron cuenta de su entorno, se dieron cuenta de la realidad, de que no era solamente predicar la palabra y la salvación, sino que era también luchar con la gente. Es lo que le puedo responder en cuanto a la pregunta. La siguiente pregunta es: ¿qué es ideología de los pueblos originarios? La ideología, ¿no? Bueno, es otro tema un poco profundo, pero voy a tratar de minimizarlo. La ideología de los pueblos, nosotros como pueblos indígenas pues siempre hemos estado, somos un pueblo de sobrevivencia, somos un pueblo de lucha, como decía nuestro hermano acá presente. La ideología de nuestros pueblos es que nosotros tenemos un derecho, tenemos derecho a nuestros territorios, tenemos derecho a nuestro lenguaje, tenemos derecho a la familia, a tener una familia, y que la familia es sagrada, el medio ambiente es sagrado, porque, bueno, en sí cuando nos ponemos a hablar en cuanto a la Biblia le llamamos espiritualidad maya en San Juan Ixcoy, como que hay un choque, pero al ponerlo en la balanza vemos que llega siendo casi lo mismo. La Biblia cree en que Dios es soberano, en que Dios es todo lo que Dios creó es bueno, y también la espiritualidad maya cree en eso, lo que usted decía de la ideología, es casi lo mismo. Entonces el liderazgo de estos hombres, pienso que es un liderazgo muy digno de imitar. ¿Por qué? Porque sí, ellos se dieron cuenta de que esas luchas no las podían ignorar. Ellos tuvieron que abordarlas. El hermano aquí mencionó a varios de los pastores que pues también ya no están con nosotros, y yo en lo personal hablé con algunos de ellos, no todos, pero la lucha de ellos también llegaron a luchar por los derechos de la madre tierra, por la ideología de los pueblos. Todo eso fue una lucha para ellos. Y quizás no estoy yendo a profundidad porque por el tiempo, yo sé que el tiempo es corto, entonces es lo que le puedo responder en cuanto a eso. ¿Y es necesario o no es necesario participar en la política? Bueno, la política es un tema no sé, es un tema muy profundo que al oír de la política muchos nos asustamos, o cuando oímos de la política pensamos que es algo prohibido, pero yendo directo al punto, una de las razones por las que usted y yo, los que estamos aquí en
en este recinto, o los que estamos aquí en Estados Unidos, estamos acá precisamente porque Estados Unidos tiene buena política de educación, buena política de alimentación, buena política de trabajo, buena política a la no discriminación. Creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Entonces, ¿cómo es que la pregunta era de que si es bueno participar en la política, ¿verdad? Mi padre nos decía en Canjobal, y se los voy a traducir, nos decía: ya haya naval, ya haya política, pero tabar naval, cabar la política. Entonces eso significa que si nosotros tenemos una mentalidad no tan clara, nuestra política no va a ser buena. Pero si tenemos una buena mentalidad, entonces nuestra política va a ser buena. Y un pastor me decía, de los que están participando en estos tiempos, me preguntaba, me hacía la misma pregunta. Me decía: hermano Lázaro, ¿qué crees que si debo de participar en la política? Entonces me acordé de un texto de la Biblia que decía en Deuteronomios 15: Dios da los reglamentos como alguien que quiere participar en la política debe de actuar. Y la Biblia no habla en contra de la política, la Biblia está a favor de la buena política, de una buena política. Entonces, en conclusión, sí, uno puede participar en la política siempre y cuando uno, como decía el apóstol Pablo, que mantenga sus raíces en Cristo. El problema a veces es que cuando la persona predica la palabra de Dios y luego entra a la política y se olvida de Dios o se olvida de los principios bíblicos, es ahí donde está el problema. Pero si la persona se mantiene íntegra, dice la palabra de Dios, que entre tus hermanos escoge a alguien que gobierne sobre ti. No elijas a hombre extranjero para gobernar sobre ti. Entonces Dios habla de gobierno, Dios habla de política. Entonces, bueno fuera que pues aquí los líderes presentes nos pongamos a meditar más sobre esos términos que a veces no los abordamos. Son muy importantes en nuestra sociedad sanjuanera, adentro y fuera de la iglesia. Entonces, en conclusión, pues que también seamos conscientes y oremos, como dice la palabra, por los gobernantes, para que ellos puedan gobernar bien. Y la Biblia es bien clara. Y para concluir, quiero agradecer aquí a los jóvenes, a los familiares de nuestro hermano Sebastián, por haber hecho esto, porque normalmente cuando un líder fallece, solamente se habla de su trabajo en lo de la iglesia, pero no se habla de su lucha en cuanto a la sociedad. Y yo digo con mucha seguridad de que el liderazgo que nuestro hermano Sebastián llevó a cabo es algo digno de imitar. Es un liderazgo que yo en lo personal me gustaría imitar. Entonces les agradezco bastante por hacer esto en memoria de él, porque como la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis, que bienaventurados los que mueren en el Señor, así dice el Espíritu, porque descansarán y sus obras con ellos siguen. El hermano Sebastián, físicamente él está descansando, pero él está más vivo que nunca. Las luchas de él siguen, ahí sigue la iglesia, ahí siguen las instituciones que él fundó, ahí sigue, según sé que él fundó una farmacia, etcétera. Ahí siguen los familiares de él. Entonces es motivo de, sí, es muy cierto que uno se pone triste cuando uno pierde a un ser amado, pero también pues celebremos las memorias, celebremos las luchas que ellos vivieron, para que así pues que el hermano Sebastián, el hermano Chapín, Pastor Chapín, no se quede solo en un recuerdo, sino que ese recuerdo pues siga adelante, así como dice la palabra de Dios. Muchas gracias. Y la última pregunta:
¿Qué es una organización? Una organización. Bueno, una organización, pues no vayamos lejos. Ahí está la iglesia como organización. Ahí está la familia como organización. Una organización normalmente necesita a un líder, a una cabeza, por decirlo más, así en términos más sencillos. Por ejemplo, aquí nuestro hermano, perdón hermano, que no me acuerdo de su nombre. Nuestro hermano Mateo López. Él es cabeza de una organización y esa organización es su familia. Él sabe cómo la ha organizado, él sabe todos los trabajos que él ha delegado a cada miembro de su familia. Eso podríamos hablar de una organización, de una buena organización. Ahí está la iglesia, está el pastor, están los demás líderes que el pastor, que ayudan al pastor en su liderazgo. Es una organización. Hablemos también de una organización política. En San Juan Ixcoy ahorita nuestra organización, pues como se reconoce, ahí está el señor alcalde, está su corporación. Entonces esa es una organización. Y que si una organización es buena para una sociedad, claramente sí una organización es buena, siempre y cuando se usa para un buen fin, para lograr un buen propósito. ¿Y nos puede dejar un mensaje en la audiencia? No oí bien la pregunta. ¿Nos puedes dejar un mensaje de la audiencia? Un mensaje a la audiencia. Pues primero les quiero pedir disculpas si me alargué, pero pienso que es muy bueno que los organizadores hayan hecho esto. También aquí gracias al hermano pastor, al hermano de nuestro hermano. Les agradecemos bastante por su atención. Y pues es bueno hacer este tipo de actividades en torno al liderazgo de una persona, en este caso nuestro hermano Sebastián López Rafael, pues que su vida no fue en vano. A toda su familia pues les animamos, cobren fuerza en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, y que la vida aquí no se acaba, porque nuestro hermano está descansando en cuerpo, pero en espíritu, en lucha, en sus ideales. El hermano Sebastián está más vivo que nunca. Gracias. Muchas gracias. Y a los que nos están viendo, nos puede hacer una pregunta, ya que estamos aquí, y pues ellos pueden contestar las preguntas. Si tienen unas preguntas, pueden preguntar lo que sea y pues ellos pueden responder. Y antes de eso, pues, saluda a los que están viendo, o gracias por compartir nuestro en vivo. Saluda a Cristina García, Ana López, Cristian López, Tomás López, Domingo, Sebastián Domingo López, Leti Pérez, y a los demás. Yo sé que no lo voy a pronunciar sus nombres, o no lo voy a decir sus nombres, pero muchas gracias a ustedes, a los que vieron y están presentes con nosotros, escuchando cómo fue su historia de mi tío Sebastián López Rafael. Y estamos aquí para responder sus preguntas, si tienen algunas preguntas. Bueno, por último, también quiero hablar un poco el dialecto de nuestro San Juan Ixcoy. Dios sí, bendiciones que vamos más salir, ahí van online y una transmisión en vivo aquí. Escabi poco más salir, especialmente para mi familia, finado pastor Sebastián, que Dios sí haga fuerza más en la familia, tanto el pastor que está a cargo de la obra, todos los miembros en general. Es un ejemplo para cada uno de la juventud. Así que quiero animar más a mis hermanos. Nuestra oración es por ustedes. Somos una familia
Si Dios permite un día poner copno, yo sé que tus cuales no, somos una familia del Señor y vamos a seguir adelante. Animo que levantemos el ánimo para seguir adelante, y gracias a historias Javé, ¿verdad? Y comentarios y experiencias son puntos muy importantes hasta aquí, y así de que yo creo que es todo lo que llevaron con Angorol, y me despido de esta oportunidad. Yo creo que es todo mi palabra. Gracias por esta oportunidad de tomarme parte por primera vez. Nunca había tenido esta parte, pero gracias, hermano Lázaro. Yo creo que lo conozco desde pequeño y aquí estamos, y gracias también por conocer a Aníbal, pues a su papá por medio de él, y esta familia, nuestro hermano pastor, y que el Señor los bendiga. Gracias por esta oportunidad, es todo lo que puedo decir. Bueno, pues voy a despedir los que está viendo. Generalmente lo que está viendo, y también la familia, le puedo animar. Soy hermano con mi finado hermano Sebastián López Rafael, pues les animo a través de esta transmisión, la familia que se quedó en la aldea, en la iglesia, y todos mis sobrinos, los nietos de él, les animo. Aquí estoy, aquí estamos con ustedes. Ánimo y adelante los que están aquí, mis sobrinos también aquí está presente, aquí en este momento, les animo, y mis más sobrinas que no se presentó, pero les animo. Yo sé que van a estar viendo en este momento, en este instante, están viendo en vivo, estamos en vivo. Entonces, ánimo y adelante. Familia, les repito, que se quedó en la aldea, ánimo, no se queden, adelante, mostrémonos el poder de Dios, y mostrémonos el trabajo que ha hecho un hombre, fue un buen trabajador, un hombre aguantó con nosotros. Yo sé que así es, ustedes también miembros de la iglesia, yo sé que saben muy bien que yo, porque ya llevo años aquí en los Estados Unidos, pero siempre he llegado con ustedes, así que ánimo, no se dejen, no se queden, hay que llevar ese trabajo, hay que llevar ese ministerio. Como les repito, espero que alguna familia, un hermano, un miembro, un nieto, un hijo se va a levantar, se va a quedar en ese puesto. Esperamos en Dios. Yo estoy de rodillas, espero que va a llevar ese trabajo de vuelta. Gracias. Bueno, sin va a despedir a Juan Dios y participación, manos y majon ya no exagero, pero Juan Dios pues cachar como Kaiti y como pastor, ¿verdad? Mi mantaster hatne y pues Chihechmane, pues que hasta familia más en el hermano pastor Yetpi Yitrikin Hochtafti que ya yili un sailati hasta castiga pues yul partiti toskas pastor mami y un sailatu nahtil katu chelinko pisan, pero cachal ran Biblia sanes como Dios ya escatila que Dios hay que un ánima por na pisan yaluni país ahí es chala. Entonces como Dios y het carro quizás manlajanos con familia, pero que hudnes con inchkular y cada hudnes casco cocono y casi al hermano pastor Kaiti yal cojunes panen con bajo en el rato digamos yili común lehil, pero que hudnes todo chichil prosperidad chichil slahvay tachil chichil slahvay me va a ir yul cocono. Entonces pues yo en parte yo cuando Dios sin que cachi che hat un programa tijin es memoria hermano pastor cachi chingule to y chingule yeto kas magestel van y lo un transmisión tinani y magesho que il después pues
Skabi Legul, y Spicomam Satkan, y a tu familia, y a tu Masani, ka Asam Kanu Adechibaba esto, hijo de Dios. Gracias a ustedes. Pues, y aquí vamos a despedirnos. Y pues muchas gracias a los que estuvieron con nosotros presentes en vivo. Y es aquí terminamos. Y pues les doy gracias a todos los que ponieron atención estar aquí con nosotros y escuchamos la historia de mi tío Sebastián López Rafael. Y pues gracias a todos por estar aquí y hasta pronto. Y pues siguen adelante, como dijeron ellos, seguimos adelante, aunque ya se fue a mi tío, nos dejó un vacío en nuestro corazón, pero aquí estamos. Vamos a seguir adelante a cada uno de ustedes y muchas gracias.